Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estado y evolución. Como habéis visto, este mes de febrero estamos subiendo o reeditando también vídeos novedosos, otros no tanto, sobre iluminación del acuario plantado, una parte fundamental. Y en este vídeo, pues aparte de ver cómo están los acuarios, novedades, algunas sugerencias y truquillos de cosas que vamos a hacer, pues vamos a repasar también la iluminación de estos proyectos. Y empezando por el proyecto más chiquitín, vais a ver pantallas que valen dinero. Siempre lo digo, esto es hobby. Y podemos tener acuarios perfectos, como veis, una bombilla 11 vatios, 6500 Kelvin, en un flexo de toda la vida. En este nano proyectito, sabéis que hice la prueba, medí con el aparato de par, le di un par de 14, 15, que era lo básico, luego la bajé un poquito el flexo, así regulé, subí un poquito. Y como veis, a este acuariete, que incluso le he quitado el CO2, somos capaces de dar la iluminación suficiente para que esta Monte Carlo, que veréis la diferencia de un height, evidentemente ahora, a esto, pero dándole lo mínimo y un poquito más, incluso en sílice, poquito a poquito, está tapizando este proyectito que, como veis, está que da gusto verlo. Por aquí, como veis, otra de las iluminaciones. Esto lo venden con algunos kits para algunos acuarios y yo era la de Wabikusa y la tengo aquí para este proyectito que, como veis, le dimos protagonismo, lo echamos hacia adelante, se ve muchísimo más, luce mucho y es una mini iluminación de solamente 1 vatio. ¿Para qué da? Pues da para cosas muy pequeñas, plantas muy sencillas y además porque tenemos acompañamiento de luz residual al lado. Pero bueno, aprovecho esa mini iluminación y tenemos este mini bote así de bonito y a ver si vemos por ahí algún mini habitante, pero bueno, así está el ecobote. Y ahora pensabais que acuarios, pero todavía no, veis los minis proyectitos, estas lamparitas de AliExpress. Os dejaré el link, siempre me lo preguntáis, pero es que van muy bien, pero eso para este tipo de proyectos, o ecobotes o proyectos pequeños con algo de agua, como las hemos usado también en casa. Son de 5 vatios, regulables, al gusto de cada uno, y como veis, luz suficiente con 2,5 vatios, luz más que suficiente con 2,5 vatios para tener este proyectito. A ver si lo podemos abrir y fijaros cómo incluso la tripartita está súper bonita, luz y humedad. Ahí está ese proyecto. Y ahora ya el Conchícola. Ya sabéis, WRGB2, pedazo de pantalla, evidentemente, nunca vamos a decir lo contrario. Vais a ver que hay muy buenas opciones y esta la tengo al 20%, porque además 20% da muy poquita luz, porque es que la tengo colgada. Si estuviera más abajo incluso podríamos usar menos para según qué plantas. ¿Qué pasa? Aquí abajo ya hemos quitado las plantas, sencillamente este Syngonium que tira muchísimo, como veis aquí nuestros Ocellatus Gold, y el tema del aciano, que bueno, ya poco a poco me voy haciendo con ella, no me preocupa en verdad, y es que además creo que soy el único proyecto de conchícolas que he tenido que empezar a abonar nitrato, porque sencillamente el acuario está siempre a cero, porque estas plantas consumen muchísimo. El problema de estos proyectos suele ser usar resinas, químicos o purigen para eliminar nitratos, y en mi caso sencillamente, como propuse, pues un acuario plantado nos ayuda a tener nitratos a cero. Y el Blackwater, pues un espectáculo igual, ya sabéis, slim de 45 centímetros, también como os recomiendo una vez. Me gusta colgar las pantallas, acuario de 60 centímetros, pantalla de 45, como veis los LEDs abren y así es una forma también de aprovechar y a veces comprar una pantalla un poquito mejor y tener buen rendimiento. Acuario de 75, pantalla de 60, acuario de 1,20, ahora veremos pantalla de 1 metro, ¿vale? Como veis es una tónica cuando están colgadas. Cuando no lo están, pues en ese caso, si queremos hacer algo más estético, pues a la anchura del proyecto, pero eso lo vamos a ver ahora mismo. Pero por aquí, como digo, nuestro apistograma, fijaros qué colores tiene. Es increíble, los neones, el proyecto en general,
todo muy bien. Y esta pantalla, eso sí, la tengo un poquito más subida al 35% porque es una Slim y además porque necesitamos compensar algo más de energía para que llegue la misma energía que en otro tipo de proyecto, sencillamente porque el agua está un poquito más oscura por esos taninos, pero el proyecto está espectacular. Y si por un lado del estudio tenemos Chihiros, pues por este lado del estudio tenemos Twistar. Como veis, hice limpieza, necesitaba el proyecto, ¿vale? Un poco de limpieza, las plantas tiraban muy bien con el anterior foco Zenlight, que lo tenemos ahora en el 500, como veremos. Hemos puesto aquí la Twistar, que creo que está un 20-25%. Ahora mismo ya sí que así no la tenemos al 100% como antes en ese proyecto, que ahora veremos. Y la verdad es que muy contento con este proyecto y con los colores que da esta pantalla, ¿vale? Eso sí, me he pedido dos cositas. La primera, una pipeta más estética, más acorde a la dimensión del proyecto. Y este skimmer, que os dejé un reel en Instagram, pues como veis funciona bien. Eso sí, va a depender mucho del ajuste del caudal del filtro para hacer ciertas modificaciones con estas cosas estéticas, pero me parece una buena alternativa. Evidentemente las hay mejores, pero bueno, a mí me gustan las pipas de acero. Esta es una solución para una pipa de acero y además, pues como digo, poco a poco pues iré comprando estas cositas, las que me faltan, pero es que además fijaros qué disimulado queda todo ahí detrás. Y ahora ya sí que sí, pues este proyecto, como veis, Brazilian, y esta Twistar nuevo modelo S Line 4. La verdad es que muy bien, la tengo al 50% ajustada con su dimmer que trae. Eso sí, me estoy planteando comprar el dimmer wifi, como dije en el vídeo, pero me da con el aparato de par pues al 50%, tono 5 como os dije. Y fijaros la intensidad de colores, que esa neocaridina yellow golden se ve naranjita orange. En realidad también tendrán mucha culpa que ver esos LEDs orange, si recordáis era RGB orange, pero la verdad es que el proyecto es espectacular. Y sí, tengo alga hasta de ciervo, pero eso me ha salido en todos los proyectos en el segundo mes, como os expliqué en el anterior vídeo, estado de evolución, con todos los tipos de pantallas. Es decir, es una cosa adecuada o que depende en este caso de la propia maduración del proyecto. En todo caso están tirando muchísimo las plantas, como veis, cristales impolutos, algas muy controladas y acuario que necesita poda urgentemente. Por aquí también además este skimmer me sigue yendo muy bien, como veis. Hay que regularlo con altura, fundamental para este tipo de skimmer, como el otro que se mostraron en el otro acuario, y sobre todo unas tan bajitas y skimmer para acuarios tan bajitos, autorrellenador, porque estos acuarios, bajar el agua unos milímetros ya nos puede complicar que funcionen estos equipos correctamente. Y también un abrazo al equipo Tandem Samuel Sebas Samuel de MyFit Room, porque al final, ya os lo contaré en un directo, pero han tenido un detallito importante que tendré que devolverles en el futuro conmigo con esta pantalla. Y ya pues antes de pasar al salón, el 300 litros, como veis, espectacular. Pantallita, ni Chihiros, ni Twistar, ni bombilla, no. Una Nemolite que tengo ya 7 años. Fue mi primera gran inversión, 200 euros tuve que estar ahorrando unos meses. Ya la tengo al 35-40%, que es más que suficiente, como veis, para que estas plantas de bajos requerimientos de manual estén así de sanas. Pantalla que ya ha dado casi parte de su rendimiento, pero que así la puedo seguir utilizando. Evidentemente al 100% para una urna de estas dimensiones, olvidaros ya de un tapizado exigente, pero bueno, como veis está muy bien. Y lo que os decía, pantalla de 1 metro, acuario de 1,20, como veis sobra. Si pusiera una pantalla de 1,20 se podría poner, pero tendría o que bajarla, o porque a esta altura ya estaríamos desperdiciando parte del potencial, porque directamente la luz se sale fuera. Y eso sí, siempre decimos todas las marcas mejorar, pero es que actualmente es un modelo raro, pero creo que ninguna marca fabrica un modelo de 1 metro. Y para este tipo de proyectos, pues oye, es una cosa que hay que decirlo, porque tienen todavía su utilidad, ¿vale? Más cositas por aquí. También me he comprado más pipetas de acero, como he dicho, voy poco a poco. Fijaros, acero 1216, os dejaré el link si os interesa, aunque están subiendo últimamente de precio, también tengo que decirlo.
las de plástico de los filtros JBL. Evidentemente funcionan exactamente igual de bien, es un capricho, pero eso sí, a estética, pues ahí tenéis la diferencia. Y eso sí, estas venían incluso con sus soportes para 12 milímetros, que es este cristal. Y fijaros, con el kit de extensión, pues fijaros qué bien queda ahí. Y nada, así está nuestro 300 litros. Y para terminar, y como es costumbre, pues nuestro 500 litros, qué decir, súper bonito. Fijaros que os hagáis la dimensión, y por eso también os he hablado de la pantalla de 1 metro antes. Pantalla de 1,20 m, y fijaros todavía el hueco que queda en el acuario, para que os hagáis una idea de las dimensiones reales, como siempre digo, de este pedazo de acuario de 1,70 en realidad, ¿vale? Cositas por aquí, también poquito a poquito los próximos meses iré pillando pipetas de acero, aunque aquí sí que son 16, 22, pero poquito a poquito. Y finalmente sí que me he decidido a comprar 2 focos Z-Line. Ya no están esta versión, que es el 8600F, la versión nueva se llama Z8 Pro, solo se pueden conseguir por AliExpress, valen pasta, pero ya digo que no tengo prisa, también lo digo. Y si este lo tengo al 15% y son 55 vatios, imaginaros los pepinacos que son los nuevos de 96 vatios, ¿vale? Pero es que tengo ganas de poner 3, y eso sí, tendré que hacer el ánimo, mover el acuario, animarme ya y poner un vinilo por fin por detrás y colocar esas 3 pantallitas detrás. Y con esta Chihiros, pues como os he dicho, ya veremos si la guardamos, si la ponemos, pero eso sí, más bajita para aprovecharla en el 300 y dar descanso a la otra pantalla, etc, etc. Pero bueno, diferentes posibilidades. Pero como veis, siempre hablamos de Chihiros, siempre hablamos de Twistar, y a mí la mejor app esta. Y no me patrocina esta gente, no me patrocina otra gente, no me patrocina nadie. Sencillamente os cuento mis experiencias. Y ya para terminar, por aquí debajo, hemos tenido problemas con el CO2. Llevamos 7 semanas sin CO2 y el acuario, como veis, pues sigue bien. Pero a mí me gusta CO2, ya sabéis, no solamente por el tema de que las plantas crezcan más, sino por el tema de proporcionar cierta acidez relativa al agua, porque los peces están también más a gustos, es importante. Y he conseguido, y lo digo, he conseguido, no estoy enfadado, que este filtro JBL, y tengo 8, y no me patrocina JBL, ya os expliqué un día, es que me gustan calidad-precio, y de hecho creo que voy a hacer un vídeo. He tenido que hacer una prueba para hacer y conseguir que perdiese agua por la junta. Ya os explicaré en un vídeo por qué, pero resumido muy rápidamente, es un tema tan sencillo como mantenimiento y limpieza adecuada y no sobrecargar los filtros. Pero se le puede pasar a este o al que sea, igual que pongo bandejas en todos los filtros, porque de cualquier marca te pueden llegar a perder antes o después, y donde hay agua siempre puede caer agua. Dicho eso, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal, podéis seguirnos en Instagram y otras redes sociales. Pero sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar, y sobre todo no olvidaros de disfrutar, que lo importante son los acuarios plantados. ¡Hasta luego, amigos!